Biblia cronológica de estudio, Nueva Biblia de las Américas. Estudia la Biblia en el orden de los sucesos y en su contexto. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Amén. Prepárense física y mentalmente para estar atentos. Segunda de Tesalonicenses 1 del 1 al 12, saludo. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia a ustedes y paz de parte de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Acción de gracias. Siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es justo, porque su fe aumenta grandemente y el amor de cada uno de ustedes hacia los demás abunde más y más, por lo cual nosotros mismos hablamos con orgullo de ustedes entre las iglesias de Dios, por su perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportan. Esta es una señal evidente del justo juicio de Dios, para que sean considerados dignos del reino de Dios, por el cual en verdad están sufriendo. Justicia de la retribución final, porque después de todo es justo delante de Dios que Él pague con aflicción a quienes los afligen a ustedes, pero que Él les dé alivio a ustedes que son afligidos y también a nosotros, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por ustedes. Oración por los tesalonicenses. Con este fin también nosotros oramos siempre por ustedes, para que nuestro Dios los considere dignos de su llamamiento y cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe con poder, a fin de que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en ustedes y ustedes en Él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Meditemos. La constancia y la fidelidad son la clave para sobrevivir la persecución y las pruebas. Cuando enfrentamos problemas abrumadores, podemos tener fe de que Dios está usando estas pruebas para nuestro bien y para su gloria. Si sabemos que Dios es justo e imparcial, esto nos dará paciencia cuando tengamos problemas, porque confiamos en que no nos ha olvidado. En el tiempo perfecto Dios, Él aliviará nuestro sufrimiento y castigará a los que nos persiguen. Confíe usted en los tiempos de Dios. Es el primer paso para crecer en constancia y fidelidad. Si vivimos como Cristo, si vivimos para Cristo, sufriremos dificultades porque procuramos ser el pueblo de Dios en medio del mundo perverso. Algunos creen que las dificultades son producto del pecado y la falta de fe, pero Pablo enseña que también nuestro ser parte del plan de Dios para los creyentes. Nuestros problemas pueden ayudarnos a mirar hacia arriba y adelante, como lo dice Marcos 13 del 35 al 36, Filipenses 3 del 13 al 14, a formar firmeza de carácter, como dice Romanos 5 del 3 al 4, y a tener oportunidades para consolar a otros que también pasan por dificultades, como lo dice Corintios 1 del 3 al 5. Sus dificultades también podrían ser un indicador de que está tomando una postura por Cristo. Cuando lo haga, experimentará el privilegio de demostrar que usted es digno del reino de Dios. El descanso
mencionado por Pablo tiene dos dimensiones. Podemos descansar al saber que nuestro sufrimiento nos fortalecen y nos preparan para el reino de Dios. También podemos descansar en el hecho de que un día todos estaremos presentes delante de Dios. En ese día lo malo será corregido y el juicio será pronunciado y la maldad acabará. La destrucción eterna que describe Pablo es el lago de fuego, el lugar donde habrá separación eterna de Dios. Aquellos que serán separados de Dios por la eternidad ya no tendrán ninguna esperanza de salvación. Segunda de Tesalonicenses 2 del 1 al 17. La venida del Señor y el hombre de pecado. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, a nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no sean sacudidos fácilmente en su modo de pensar, ni se alarmen, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado, que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. ¿No se acuerdan de que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Ustedes saben lo que lo detiene por ahora para ser revelado a su debido tiempo, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Entonces será revelado ese impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La venida del impío será conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Firmes en la doctrina, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Fue para esto que Él los llamó mediante nuestro Evangelio, para que alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estén firmes y conserven las doctrinas que les fueron enseñadas, ya de palabra, ya por carta nuestra. Y que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia, consuele sus corazones y los afirme en toda obra y palabra buena. Meditemos. Pablo anima a los creyentes tesalonicenses recordándoles que fueron elegidos por Dios desde el principio. Llegar a ser santos es el proceso del crecimiento cristiano por el cual el Espíritu Santo nos hace ser como Cristo, como lo dice en Romanos 8:29. Dios obró por medio de Pablo y sus compañeros para dar a conocer la buena noticia para que las personas pudieran participar de la gloria de Cristo. Podría parecer extraño que Dios obre por medio de nosotros, criaturas humanas falibles, infieles, indignas de confianza, pero Él nos ha dado el privilegio fantástico de llevar a cabo su gran misión de decirle al mundo cómo encontrar la salvación. Pablo sabía que los tesalonicenses se enfrentarían presión causada por la persecución, los falsos maestros, el mundo, la apatía que hace dudar de la verdad y abandonar la fe.
por eso los exhortó a que permanecieran firmes y siguieran aferrándose a la verdad que les había enseñado en persona y por carta. Nosotros también podemos enfrentar persecución de falsos maestros del mundo y de la apatía. Debemos aferrarnos a la verdad de las enseñanzas de Cristo porque nuestra vida depende de ello. Nunca olvide la realidad de la vida y el amor de Cristo. Segunda de Tesalonicenses 3 del 1 al 18. Llamamiento a la oración. Finalmente, hermanos, oren por nosotros para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada, así como sucedió también con ustedes. Oren también para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no todos tienen fe, pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá a ustedes y los protegerá del maligno. Tenemos confianza en el Señor respecto de ustedes, de que hacen y continuarán haciendo lo que les ordenamos. Que el Señor dirija sus corazones hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia de Cristo. Exhortación a una vida útil. Ahora bien, hermanos, les mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina que ustedes recibieron de nosotros, pues ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo, porque no obramos de manera indisciplinada entre ustedes. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que con dificultad y fatiga trabajamos día y noche a fin de no ser carga a ninguno de ustedes. No porque no tengamos derecho a ello, sino para ofrecernos como modelo a ustedes, a fin de que sigan nuestro ejemplo. Porque aun cuando estábamos con ustedes les ordenábamos esto: si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque oímos que algunos entre ustedes andan desordenadamente sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando tranquilamente coman su propio pan. Pero ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Si alguien no obedece nuestra enseñanza en esta carta, señalen a tal y no se asocien con él para que se avergüence. Sin embargo, no lo tengan por enemigo, sino amonéstenlo como a un hermano. Despedida y bendición final. Que el Señor Jesús de paz siempre les conceda paz en todas las circunstancias. El Señor sea con todos ustedes. Yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano, y esta es una señal distintiva en todas mis cartas. Así escribo yo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Meditemos. La persona ociosa, la que no trabaja, termina llenando su tiempo con actividades inútiles, como chismear. Los rumores y las habladurías son tentadores y oírlos es emocionante. Nos hace sentir que tenemos información privilegiada, pero estos destruyen a las personas. Si con frecuencia se encuentra con la nariz metida en los asuntos de otros, es posible que le falte empleo. Busque algo que hacer con Cristo, por Cristo o por su familia y póngase a trabajar. El libro de Segunda de Tesalonicenses es especialmente significativo para los que son perseguidores o están bajo presión por causa de su fe. El capítulo 1 nos explica las cosas positivas que el sufrimiento puede producir en nosotros. El capítulo 2 nos asegura la victoria final. El capítulo 3 nos anima a vivir de manera responsable a pesar de las circunstancias difíciles. El regreso de Cristo es más que una doctrina, es una promesa. No es solo para el futuro, sino que tiene un impacto vital en la forma
con que vivimos hoy. Hechos 18 del 12 al 22. Pablo ante Galión. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron a una contra Pablo y lo trajeron ante el tribunal. Este persuade a los hombres a que adoren a Dios en forma contraria a la ley, dijeron ellos. Cuando Pablo iba a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera cuestión de una injusticia o de un crimen depravado o judíos, yo les toleraría como sería razonable. Pero si son cuestiones de palabras y hombres y de su propia ley, allá ustedes, no estoy dispuesto a ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos ellos agarraron a Sóstenes, el oficial de la sinagoga, y lo golpeaban frente al tribunal. Pero Galión no hacía caso de nada de esto. Fin del segundo viaje misionero de Pablo y principio del tercero. Pablo, después de quedarse muchos días más, se despidió de los hermanos y se embarcó hacia Siria, y con él iban Priscila y Aquila. Y en Secrea se hizo cortar el cabello porque tenía hecho un voto. Llegaron a Éfeso y dejó ahí a Priscila y Aquila. Y entrando Pablo a la sinagoga, discutía con los judíos. Cuando le rogaron que se quedara más tiempo, no consintió, sino que se despidió de ellos diciendo: volveré a ustedes otra vez si Dios quiere. Y embarcándose se fue a Éfeso. Al llegar a Cesarea, subió a Jerusalén para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Meditemos. Galión, un senador romano, fue gobernador de la provincia de Acaya en Grecia moderna, del 51 al 52 después de Cristo, y era hermano del filósofo Séneca. El judaísmo era una religión reconocida bajo la ley romana. Por lo tanto, mientras los cristianos fueran considerados parte del judaísmo, el tribunal no escucharía acusaciones en contra de ellos. Si hubieran afirmado ser una nueva religión, el gobierno fácilmente la hubiera declarado ilegal. En otras palabras, Galión estaba diciendo: no comprendo la terminología que usan ni sus detalles teológicos. Arreglen este asunto entre ustedes y no me molesten. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por esta palabra que has traído a nuestras vidas. Te pido por favor que bendigas a todos los oyentes, que traigas discernimiento, entendimiento. Padre, así nos toca vivir. Habrá gente que sea piedra de tropiezo, que nos impida no llevar las buenas noticias. Pero así como Pablo, Señor, siguió adelante y siguió predicando tu palabra en varios lugares. Ayúdanos a nosotros a no detenernos cuando tengamos un obstáculo, sino a perseverar, a seguir adelante, a seguir predicando las buenas nuevas. Te lo pido, mi Señor Jesucristo. A ti sea la gloria y la honra. Amén. Dios les bendiga. Si quieren seguir escuchando más de la palabra de Dios, nos encuentras en YouTube como Susana.Morales. Si usted necesita la dirección de Dios o busca que oren por usted o tiene alguna enfermedad, lo podemos ayudar en la iglesia Ministerios Yo Soy la Raíz y Linaje de David, que se encuentra en la calle Costa de Acapulco, número 5194, en el fraccionamiento Paraje de San José, al sur poniente de nuestra ciudad Juárez. Dios les bendiga. Dios siga bendiciendo la radio Consentido 96.9.